Libro de Nehemías, capítulo 9. Este capítulo muestra el impacto que se produce en el pueblo de Dios al ser expuesto, bajo la acción de Dios, a su palabra, lo que vemos en capítulo 8, versículo 1 y 18. El efecto: convicción de pecado, lo que motivó al pueblo a confesar sus pecados. La simple convicción de pecados sin confesión solo hunde a la persona más en su pecado. Arrepentimiento: anhelar dejar atrás la conducta de transgresión a la ley de Dios de ellos y de sus antepasados, la que arrastró al pueblo a sufrir el juicio correctivo de Jehová, el exilio babilónico. Honrar a Dios mediante la obediencia a su palabra es el inicio de un avivamiento en el pueblo de Dios. El Espíritu de Dios está obrando en sus corazones por medio de su palabra y está transformando la vida de ellos. Es una hermosa muestra de lo que ansiamos que Dios provoque en nuestro corazón. El pesar de haber deshonrado el nombre de Jehová con su comportamiento lleva al pueblo a un tiempo de ayuno con muestras de profundo arrepentimiento, vestidos con sacos, telas de silicio áspera como un saco de yute, y tierra sobre sí, puñados de tierra que se echaban en la cabeza. Esta conducta expresaba la aflicción que sentían por su pecado. No les parecía importante ni la comida ni las comodidades normales. En los días entre la celebración de la fiesta de las cabañas, capítulo 8, y los acontecimientos narrados en el capítulo 9, ocurrió algo especial. Se completó una acción iniciada hace 13 años. Esdras capítulo 10. Muchos habían mantenido sus matrimonios con mujeres paganas. Esta vez hicieron lo que la ley imponía. Fue una sujeción del corazón al bien superior, que es la obediencia a la palabra de Dios. Un grupo de levitas dirige una oración pública a nombre del pueblo, versículos 4 y 38. Hacen una revisión cronológica de las situaciones en que el pueblo se ha puesto a lo largo de su historia y de los actos de redención de Jehová en favor de ellos. Es una oración que expresa un profundo acto de adoración. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículos 17 al 21. El amor y misericordia de Dios por su pueblo se deja ver en el cuidado con que lo trata a pesar de la conducta rebelde de éste. ¿Cuántas veces hemos merecido un duro castigo de parte de Dios por la liviandad con que nos hemos conducido sin importarnos que nuestro comportamiento ofende su santidad? Con seguridad son muchas más de las que podemos recordar. Sin embargo, vemos la paciencia con que el Señor nos llama a su comunión. Segunda Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13, Jeremías, capítulo 25, versículo 5, Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Debemos agradecer su fidelidad, que a pesar de la alta variabilidad que vivimos en nuestra vida espiritual, nos mantiene en pie. Versículos 29 y 30. El tiempo que Dios da a su pueblo para volverse de sus malos caminos tiene límites infranqueables para el hombre. Señor, danos tu luz para examinar nuestro corazón bajo tus principios y ordenanza, no sea que estemos en rebeldía por ignorancia y pese sobre nosotros tu juicio. Job, capítulo 34, versículo 32. Gracias porque nos permites a diario descargar nuestro pecado y dejarlo cubierto por la sangre de Cristo, vertida en la cruz. No permitas que nuestra vida sea motivo de mal testimonio de tu causa y estorbo en la predicación del Evangelio. No deseamos probar tu juicio por causa de nuestro pecado. Versículo 31. La clemencia y misericordia de Dios evita ser condenados sin remedio. Demos gracias al Señor, que nos permite conocer sus atributos y porque podemos ver que actúan activamente en nuestro favor. Deseemos honrar y glorificar su nombre con todo el corazón por la misericordia que tiene hacia nosotros. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 23. Qué gran cosa es que la salvación no dependa de nosotros, sino que de Dios. Versículo 33. El castigo de los hijos de Dios viene a causa de los pecados de su pueblo. ¿Qué sería de nuestra vida sin la misericordia de Dios obrando en nuestro favor? No tenemos la capacidad natural de vivir para la alabanza de la gloria de Dios. Merecemos su disciplina, nos gozamos en la expresión de la misericordia de Dios, que al aplicarla lo hace de manera tal que tengamos que reflexionar sobre nuestro pecado y lo grave que es ofender la santidad de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a vivir santamente para ser un buen testimonio del poder transformador de vidas que tú eres. Capítulo 9. ¿Deseamos un avivamiento en nuestra congregación? Por años escuchamos que debemos orar por un avivamiento en nuestra iglesia y por años
no hemos visto que eso ocurra, salvo una vez que recuerdo sucedió algo que pareció serlo. A fines de los años 60, ya la llegada de la propiedad de Catedral 4474, donde está hoy la iglesia Esmirna, las almas llegaban por doquier, la iglesia crecía, como en Hechos capítulo 2, versículo 47. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Las salas que ocupábamos como templo rápidamente se colmaban. Los más antiguos debían quedar en la calle para que los más nuevos estuvieran escuchando y alabando al Señor en el interior. ¿Qué pasa hoy que esos son solo recuerdos? ¿Qué hemos permitido en nuestra vida que nos impide vivir esa experiencia espiritual? Esdras capítulo 10 y Nehemías 8 y 9 nos dan la respuesta: falta de convicción de pecado. Tomamos decisiones en nuestra vida que no están de acuerdo con lo que Dios establece en su palabra y lo hacemos sin el menor temor de Dios. Atendamos a Proverbios capítulo 1, 7b. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De esta manera nunca veremos la gloria de la majestad del Evangelio obrando en nuestro medio, mientras muchos seamos vasos para deshonra. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20. No existiría la posibilidad de ver una iglesia gloriosa. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículo 25a y 27.